Ya, doctor, ¿Sí? buenas tardes. ¿Está corriendo el número? ¿Está corriendo el número? Ya, doctor, muy buenas tardes. ¿A cómo estamos, Luis? Porque tú con la fecha... Hoy día estamos a 9, martes 9 de noviembre del 2021. Son las 3 de la tarde. Ya. Usted sabe un tema, doctor, para desarrollar, que se llama Los dos pactos. segunda parte. Segunda parte. La primera la hicimos el día 24 de febrero. Los dos Si alguien lo pactos. quiere ver, esta es la segunda parte. Ya. Ya, mira. Los dos pactos, segunda parte. ¿Y la primera fue cuándo? El 24 de febrero. El 24 de febrero. Claro. Ya. Me parece que fue aquí mismo. ¿Y cuál sería el objetivo de estudiar esto? Ya, mira, el tema de los dos pactos, el objetivo, propósito, la intención. ¿Ya? En el fondo es un mensaje, un estudio, digamos, pensado para los hermanos adventistas, los Ya. sabatistas, los judíos, y para toda persona que a lo mejor quiera entender acerca de este tema, que son los dos pactos, porque hoy día hay religiones que, ¿no es cierto?, tienen una mezcla entre el Antiguo Testamento, para decirlo de forma más simple, y el Nuevo Testamento, o el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Entonces hay una mezcla. No, pero el testamento empieza con Mateo, ¿no es cierto? Claro, pero tienen mezcla, yo lo digo testamento para que la gente lo entienda. En cuanto a los pactos, tienen la mezcla. Claro, en cuanto a los pactos, tienen una mezcla. Es decir, algunos guardan el día sábado, que era parte de la ley de Moisés, ¿ya? O cobran los diezmos también. Ya. ¿cierto? Entonces, tú sabes que esto no es esto es un estudio que tiene que ser lo más reducido posible a causa de los tiempos. Ya no voy a hablar todo en detalle. No es una conferencia. ¿ya? Entonces, a lo mejor tenemos más o menos una hora yo para desarrollar el tema y voy a tratar de ser lo más puntual posible, lo más claro posible. Pero yo quisiera empezar diciendo que mi propósito no es... Fustigar a los, claro, justamente, fustigar a los dirigentes, sí. pues. Claro, pero sí lo que quiero es alumbrar, en el fondo alumbrar Ya. y aclarar a los hermanos, ¿entendés? Para que salgan de estos errores. A la ovejita. A la ovejita que, claro, que salgan del error y que podamos entender que hay temas, hay puntos que están, a mi parecer, están equivocados. Entonces, Luis, para empezar, podríamos hacer una introducción explicando en palabras nomás, porque no lo vamos a poder leer todo, ¿no es cierto? ¿Ya? Ya. Nosotros, para que nos dediquemos más o menos el tiempo, cuando hablamos de Moisés, estuve buscando ellos que corresponde entre el año 1200 y 1300, ya según lo entendido. Ya. Eso más o menos el Moisés. ¿Y ahí qué pasó con Moisés? Bueno, lo que pasa es que, para que ordenemos un poco la historia, ¿Ya? el pueblo judío viene de los lomos de Abraham, ¿cierto? Ya. Abraham tuvo a Isaac, casi los 100 años, Isaac Jacob, y de ahí nacen las 12 tribus de Israel que nosotros conocemos este pueblo de Israel. Ya. Ya. En un periodo de tiempo, ¿no es cierto?, dice que hubo hambre, ¿cierto? Hubo hambre y en tiempos de José fue, ¿no? Y buscaron socorro allá en Egipto. En Egipto, 70 personas entraron. Ya. Ahí entraron en Egipto. No. Y no voy a contar todos los detalles de que José fue vendido, etcétera, porque eso es muy largo de contar. Claro. Y el asunto que pasado más o menos cuando Moisés fue salvado, porque acuérdate que el pueblo se multiplicó, ¿no es cierto? Después murió ese faraón que le tenía aprecio, digamos, a José. Ya. Murió, entró otro faraón, el pueblo se empezó a multiplicar Que era duro. y empezaron, se dieron cuenta que tenían miedo porque pensaron que se iba a multiplicar mucho y cuando tuvieran que ir a guerra, los hebreos se volvieran en contra de ellos. Ya. Entonces le dijo a las parteras que mataran a todos los niños varones. Bueno, las parteras no lo hicieron, y ahí nace Moisés y los esconden, por eso se llama Moisés de las aguas. Ya. Ya, lo crió su madre, ¿no es cierto? Pero viene siendo Moisés, digamos, hijo adoptivo de la hija del faraón. Ya. ¿ya? Y lo adoptó la madre. En la historia no se lo veo tanto porque igual tendría que leerlo, pero más o menos así. Y a la edad de 40 años dice que Moisés le vino el corazón de visitar a su hermano. Ya. Seguramente la mamá que lo crió le contó toda su historia. Y ve que está haciendo un egipcio maltratado, un hebreo, lo defiende, mata al egipcio, lo venga, ¿no es cierto? No. Y después, en otra ocasión, Moisés vio a dos hebreos peleando entre ellos y los quiso poner en paz, y era justo el que había defendido, y lo acusó, le dije, tú quieres matarme como mataste al egipcio, y ahí Moisés tuvo miedo y arrancó. Arrancó. Ya, ahí se va de... Y ahí me parece que a la edad de 80 años ellos lo llaman Ahí Dios le puso un espíritu de temor y se fue. de temor, y se arrancó. El designio de Dios se empieza a manifestar. Claro, ahí conoció a su mujer,
a Jetro, su suegro, y a Séfora, su mujer. Pero allá en el desierto Claro. de Sinaí. Claro, y estamos hablando de 40 años, porque la edad de 80 años más o menos vuelve, ¿no? Claro. Claro, ahí Dios, ¿no es cierto?, en una salsa que todos conocen la historia, arde, Moisés va a ver por qué no se quemaba, no se consumía, ¿No? y le va a hablar el Señor desde la salsa. Y ahí de nuevo lo manda a Egipto, ¿no es cierto?, con unos para sacar a su pueblo, porque el pueblo estaba ya clamando Pero para cumplir la promesa, la promesa, claro, porque una promesa que Dios le ha hecho a Abraham, ¿qué le había dicho? que en tu simiente van a ser benditas todas las naciones de la tierra. Sí, pero Eso fue, dijo que iban a estar cautivos. claro, también le anunció. Lo que pasa es que Abraham está antes que Moisés, pues. Estamos hablando ya del año 1600, ¿Ya? más o menos 1700, 800, por ahí, está Abraham. Ya. Está antes Moisés. Entonces yo ya le he hecho una promesa a Abraham, que en un descendiente de él iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Ya, más o menos ahí en la historia. Entonces nosotros sabemos en la historia de que el Señor manda a Moisés de vuelta, ¿no es cierto?, para sacar a su pueblo, y les promete la tierra prometida. Y lo manda solo, no Lo con va- ejército. No, lo manda solo, pero lo mandó con algunas señales, ¿cierto? Una vara. Una vara que al tirarla al suelo se convertía en culebra, Ya. y cuando metía su mano, ¿no es cierto?, y después la sacaba, quedaba llena de lepra, la metía de nuevo y quedaba sana. Esas eran las primeras, digamos, señales para mostrar que venía como un vocero de Dios, como Para un que le enviado, creyeran. para que le creyeran. Ya. Y ahí nosotros conocemos la película de las 10 plagas, pues, ¿ya? La de la rana, de los piojos, de la sangre, etcétera. 10 plagas, y la última que fue la muerte de los primogénitos, ahí donde Faraón los deja salir, Ya. ¿cierto? Que eso fue después cuando cruzaron el Mar Rojo, ahí quedó todo el ejército de Faraón, ahí murió el ejército, y ahí van al monte, y aquí vamos a entrar en materia, porque Dios va a hacer un pacto con este pueblo. Claro, pero primero los bautizó en el Mar Rojo. Claro, porque pasaron Sí. por debajo, Eso lo explica Pablo. claro, y arriba era, claro, y dice que el mar era por un lado, muralla a un lado y muralla al otro lado. Más la nube. Más la nube, entonces quedaron tapados, porque la palabra bautismo significa emergir, sumergir sumergir. o emergerse. Ya. Ya. Entonces llegan al monte y Dios se va a presentar al pueblo. Este mismo que le hizo las 10 plagas, que se mostró a ellos, ¿no es cierto?, de forma, digamos, tremenda, ¿no es cierto? Porque En maravilla. en puras maravillas. Ya. Entonces ahora les va a hablar desde un monte, ¿ya? Les va a hablar de un monte y aquí le anuncia el pacto. Ya. Y nos vamos a Deuteronomio capítulo 5 del 22 al 31. Aquí vamos a entrar en materia. ¿Para qué sería este pacto? Aquí lo vamos a ver porque aquí 5 versículos. mira, tengo anotado para no leerlo todo, del 22 al 31. 22 al 31. Estas palabras habló el Señor a toda la congregación en el monte en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz, y no añadió más. Se refiere a los 10 mandamientos que los dio antes. Claro, no los quise leer, pero están arriba. Son conocidos, Sí, ¿cierto? sí. Y la escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Deuteronomio es como un resumen, ¿ah? Como que le está contando todo lo que había pasado. Justamente. Ya, y me las dio a mí. Y aconteció que como vosotros oíste la voz de en medio de las tinieblas y viste al monte que ardía en fuego, llegaste a mí todos los príncipes de vuestros tribus y vuestros ancianos y dijiste: he aquí el Señor nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz de en medio del fuego. Hoy hemos visto que el Señor Dios habla al hombre y éste vive. Ahora pues, ¿por qué moriremos? Que este gran fuego nos consumirá. Si tornáremos a oír la voz del Señor nuestro Dios, moriremos. Porque ¿qué es toda carne para que oiga la voz del Dios viviente que habla de en medio del fuego, como nosotros la oímos, y viva? Llega tú, o allégate tú, ¿no es cierto? Y oye todas las cosas que dijere el Señor vuestro Dios, y tú no oirás todo lo que el Señor Dios nos dijere, y nosotros oiremos y haremos. Y oyó el Señor Dios la voz de vuestras palabras cuando me hablabais, y me dijo el Señor: he oído la voz de las palabras de este pueblo, que ellos te han hablado, bien está todo lo que han dicho. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen, Claro. y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Ve y diles: volveos a vuestras tiendas.
y tú estate aquí conmigo, y te diré todos los mandamientos, estatutos y derechos que le has de enseñar, a fin que los pongan ahora por obra en la tierra que yo les doy para poseerla. Ojo, mirad pues, que hagáis como el Señor vuestro Dios os ha mandado, no os apartéis a diestra ni a siniestra, andad en todo camino que el Señor vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Ya, hermano Luis, mira, nosotros acá, ellos casaron a escuchar, acuérdate que les dijo que se abstuvieran de relaciones sexuales, ¿no es cierto?, se purificaran porque Dios se iba a mostrar a ellos en el monte, Claro. ¿cierto? Y empezó a humear, a temblar, fue una cosa bien espantosa. Ya. Y Dios pronunció 10 palabras, ¿ya? Que los conoce, que dentro de ellos está, ¿no es cierto?, guardarás el día sábado, día de reposo, Claro. ¿cierto?, dentro de todo eso. Y Moisés, como dices tú, le estaba recordando esas palabras que ellos escucharon. Claro. ¿Y por qué Dios no añadió más? Esto es importante que los hermanos lo sepan. ¿Por qué Dios no dijo más que estas 10 palabras? Y por ahí en un versículo, tú lo dijiste, lo leíste. El pueblo no quiso seguir. ¿Dónde sale eso? En el verso 26. 24 y 25, Ya. ¿no? Dice, ahora pues, ¿por qué moriremos? Que este gran fuego nos consumirá. Si tornásemos a oír la voz de Dios, nuestro Dios, moriremos. Porque ¿qué esto haga carne para que oiga la voz del Dios viviente, que habla de en medio del fuego, como nosotros la oímos y viva? Llega tú y oye todas las cosas. Ya, entonces, claramente el pueblo escuchó estas 10 palabras porque no tuvo el cuero, el ánimo, ¿ah? Estaban llenos de miedo, Ya. no fueron capaces de seguir escuchando a Dios. Ya, Entonces le dijeron a Moisés, acércate tú, ¿no es cierto? Oye todo lo que tú dices y nosotros haremos. un mediador. Un mediador. Y si tú te das cuenta, en el versículo a Dios le agradó esto, el verso 29, yo igual quiero hacer un poquito de énfasis al ¿Ya? 30, del 29 al 31, pero lo vamos a sentar en el 31, pero el 29 no quiero dejarlo pasar. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón? Que me temiesen. O sea, mientras ardía el monte estábamos bien, Está muy bien. para que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos. Ese es el propósito. Para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. Claro. Ve y dile, volved a vuestras tiendas, y tú estate conmigo, Aquí. y te diré todos los mandamientos, estatutos y derechos que les has de enseñar, a fin que los pongan por obra en la tierra que les doy para poseerla. Ya, entonces, aquí Dios le agradó mucho esta actitud que tuvieron en ese momento, ¿no es cierto? Esta disposición del corazón, ¿no es cierto? Que estaban llenos de temor. Y los mandamientos, todos sabemos que los mandamientos son buenos, ¿no es cierto? Porque procuran el bien del hombre, es una guía, es una guianza como nosotros debemos de proceder, actuar, hacer, y nos beneficia a todos, ¿no es cierto? Claro. Por ejemplo, uno de los mandamientos que decían no matarás o no hurtarás, excelentes mandamientos, ¿cierto? Eran buenos mandamientos. Lo otro, ellos no quisieron escuchar más, retomando el punto, porque estaban llenos de temor y le dijeron a Moisés que él se quedara, que escucharan todo y ellos iban a hacer todo. Y a Dios esto le agradó mucho. ¿Y qué le dijo? Versículo 30. Y tú quédate aquí conmigo en el 31 y te diré todos los mandamientos y los estatutos y decretos que le enseñará a fin de que los pongan por obra en la tierra que yo les doy en posesión. O sea, Moisés tuvo que quedarse, ya que el pueblo no quiso, y esto es importante para todos los hermanos adventistas y sabatistas que ojalá lo puedan entender, que ellos escucharon 10 palabras porque no fueron capaces de seguir escuchando, estaban llenos de terror. Claro. Y le pidieron a Moisés que se quedara ahí escuchando, porque como ellos ya eran testigos de 10 palabras, o sea, no tenían duda, vieron todos los milagros en Egipto, ¿no es cierto?, las 10 plagas. ¿Ya? Ahora pasaron el mar, que se abrió de un lado a otro, tremendo milagro, y ahora están viendo el monte ardiendo, ¿no es cierto?, y escuchando la voz del Señor, ¿ya? Entonces ellos ya con todos estos antecedentes ya no les queda duda, entonces no quisieron seguir porque estaban muy temerosos, seguramente pensaban que iban a morir, eso es lo que dice el texto. ¿Ya? Le dijeron a Moisés, quédate tú. ¿Ya? Ya, nosotros. Ya. Entonces, aquí viene el punto, porque aquí los hermanos adventistas, ¿cierto? Ellos hacen una distinción entre los 10 mandamientos y los ritos, ¿ya? Entonces, estas 10 palabras, lo que quiero decir, que si quedaron 10 es porque ellos no quisieron escuchar más. Y en el capítulo 31 de este mismo libro, hay una aclaración sobre esto mismo. ¿Ya? Y aquí espero que ellos se puedan alumbrar, los hermanos. Hay una aclaración. Versículo. Del 24 al 27. Y como acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse,
mandó Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto del Señor, diciendo: tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto del Señor nuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Porque yo conozco tu rebelión y tu servidura. He aquí que aún viviendo hoy yo con vosotros soy rebelde al Señor, cuanto más después que yo fuere muerto. Ya, entonces aquí está aclarando mucho más el punto. ¿Ya? ¿Por qué quedó este libro? Porque acuérdate que Moisés, las 10 palabras quedaron en 2 tablas de piedra, ¿no es cierto? Que las primeras las quebró Moisés, ¿no es cierto? Que se demoró 40 días, y después tuvo que volver de nuevo, labrar 2 más, y Dios las volvió a escribir, y esas quedaron en un arca, que incluso construyó mismo Moisés, ¿ah? El arca del pacto. ¿Ya? Pero acuérdense que Moisés tuvo que quedarse escuchando todas las demás palabras, y estas escribió. palabras quedaron en un libro. Y eso es lo que está diciendo aquí. Que las pongan en el Claro. lugar santísimo, al lado del arca. Claro, y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro, hasta concluirse, sea completito, Sí. Dios ordenó a Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová diciendo: tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. ¿Por qué testigo contra ti? Que las palabras que están escritas ahí son testigos. Son testigos, ¿por qué contra ti? Porque tú no quisiste escucharlas. Claro. Esa es la explicación. Tú no quisiste escucharlas. Tú no fuiste testigo porque tú dijiste: Claro. vamos a morir, escucha tú y haremos, ¿no es cierto? Claro. Entonces, bueno, como ustedes no lo quisieron escuchar, tienen el mismo valor y van a quedar al ladito, ¿ah? Al Claro. mismo nivel Claro. de la que ustedes sí escucharon. Claro. Es decir, no son de menos significancia, eso es lo que te quiero decir. Entonces, ojalá que los hermanos este punto lo entiendan bien, que lo lean y como que lo relean y se den cuenta que por eso, Claro. es decir, no son de menos importancia, o esta distinción que hacen algunos hermanos. ¿Ah? Estas sí, estas no. No es así, sino que el pueblo no las escuchó. No O las sea, que quedaron en piedra exclusivamente porque el pueblo las oyó. Justamente, son Esa- testigos. Esa es todo el... Por eso se llaman las tablas del testimonio, porque Claro. ellos lo vieron y fueron testigos Ya. oculares, escucharon todo. Pero las otras no, pues, que se fueron a sus tiendas y dijeron: quédate tú, Moisés. Entonces, como ellos no quisieron escuchar, o sea, dieron por sentado o garantizaron que Moisés, todo lo que le dijera puede ser tan real como las 10 primeras palabras. Claro. Y de ahí por eso que Moisés tuvo que escribir un libro y las dejó. Y el texto que quiero hacer énfasis, cuando dice: toma este libro, verso 26 de la ley, y ponlo al lado del arca del pacto de vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. ¿Ya? Claro. Porque yo conozco tu rebelión y tu dura servir, que aquí, aún viviendo yo con vosotros soy rebelde a Jehová. ¿Cuánto más después que yo haya muerto? Entonces Moisés, como sabía, dijo: ojo, ahí está la otra que ustedes no quisieron escuchar, ahí están. Entonces, hermano Luis, hasta aquí no sé si se está entendiendo. Esto se conoce como el pacto que Dios hizo con Israel, ¿cierto? Ya, eso tenéis que darle énfasis. Oye, este pacto antiguo no lo hizo con los demás pueblos. Lo hizo solamente con Yo Israel. estaba tratando de encontrar aquí en Deuteronomio. Y lo 9. dice. Ah, 9, por el 9 empieza Por a el explicar, 9. capítulo 9. el capítulo 9 dice que no lo Explica. hizo con los demás pueblos. Claro. Veámoslo. Así que pues. ese es un convito al tiro que... Bueno, retomando el tema, hermano Luis, nosotros estamos muy claros que este pacto que hizo Dios lo hizo con el pueblo de Israel. Entonces, por amor a los padres de Abraham, de Isaac, Exclusivamente. claro, fue con el pueblo de Israel, este pacto que hizo Dios en el Monte Oreb, ¿ya? Que fueron los descendientes de Abraham. Bueno, este pacto, ¿no es cierto? ¿Qué objetivo tenía el pacto? Claro, pero mira, no me quites la línea que estoy tratando de llevar. Mira, nosotros sabemos que este pacto que estamos hablando, que se conoce como esta alianza que Dios hizo con Israel, ¿no es cierto? Ya. Que corresponden a los 10 mandamientos que el pueblo escuchó y más todo lo que escribió Moisés en el libro. Esto se compone el antiguo pacto, o el Ya. pacto que Dios hizo con Israel, ¿ya? Y lo hizo por amor de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿cierto? Eso todo, yo creo que muchos hermanos eso ya más o menos lo conocen. Pero lo que hay que agregar acá, hermano Luis, Ya. que antes de Moisés está Abraham. Ya. Y Dios había hecho una promesa a Abraham 430 años antes. ¿Ya? Ya. Si lo vemos en el Génesis capítulo 22,
17 al 18. Ya. Estas palabras están antes que la ley. Eso es lo que estoy tratando de decir. ¿Ya? Dios había hecho una promesa a Abraham. Recuerden que Abraham se conoce como el padre de la fe. Dice, bendiciendo te bendeciré, y multiplicando multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo, y ¿Ya? como la arena que está a la orilla del mar. Y tu simiente poseerá las puertas de tus enemigos. En tu simiente serán benditas toda la gente de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Puedes leer el último versículo? ¿Es el que queremos hacer énfasis? ¿En tu simiente, como dice? En tu simiente serán benditas toda la gente de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Ya, eso está relacionado con la historia cuando le dice, ofréceme a tu único hijo, a Isaac. Claro. ¿Ya? Claro. Acuérdate que Isaac es por promesa, porque Sara era estéril. Sí. Y lo vino a tener a la edad de 90 años. Y Abraham ya tenía 100 años. Sí. ¿Cierto? Fue por promesa. Entonces, después que Dios tiene ese hijo, le dice, ahora ofréceme a tu único hijo, al que tú amas, a Isaac. Ya. Y ahí Abraham lo llevó para el sacrificio. ¿Cierto? Entonces, cuando va a levantar el cuchillo, ya después que lo amarra el niño todo, estoy tratando de reducir la historia, el ángel le dice, no le hagas daño, niño, ya sé que me temes. ¿Ya? Y ahí le dice estas palabras, que en tu simiente van a ser benditas todas las naciones de la tierra, que por Isaac venía un descendiente que va a bendecir a todas las naciones. ¿Ya? Entonces, la ley viene 430 años después. Y hay un apóstol que nos va a aclarar sobre esto. Ya. ¿Ya? En Gálatas capítulo 3. Ya. Capítulo 3. Pablo no hace referencia a esta historia del 8 al 19. Gálatas 3. Del 18 al 19. Dice, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Empero Dios, por la promesa, hizo la donación a Abraham. Pues, ¿de qué sirve la ley? Fue puesta por causa de las rebeliones hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa. Ahí está. ¿Mm? A la simiente fue hecha la promesa. ¿Sí? O sea, Jesús. A Jesús. Ordenada aquella por los ángeles en la mano de un mediador. Estamos leyendo Gálatas capítulo 3, del 8 al 19, ¿cierto? Claro. Sí. Ya. Entonces, para hacer énfasis, porque uno se olvida, ¿no es cierto? Uno lee y después se olvida. Dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, ¿Ya? dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Es decir, lo que está diciendo, que todos los que tengan esa fe de Abraham, ¿no es cierto?, alcanzan la misma promesa, todos los que le creen a Dios. Claro. ¿Ya? Porque le anunció un descendiente que iba a bendecir todas las naciones. ¿Cierto? Todos nosotros sabemos que es Jesús, ¿cierto? Claro. Y está diciendo, de modo que los que de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de la obra de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en la ley. ¿Tú no leíste, te saltaste? Porque ¿Cuál? esa parte no leí, leído. ¿Cuál? ¿El 10? Me dijiste 18 y 19. Del 18, o sea, del 8 al 19. Ah, del 8. Del 8 al 19. Y viendo antes la escritura que Dios por la fe había de justificar a los gentiles, evangelizó antes a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Luego, los de la fe son benditos con el creyente Abraham, Correcto. porque todos los que son de las obras de la ley están bajo de maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Mas por cuanto por la ley ninguno se justifica para con Dios, queda manifiesto que el justo por la fe vivirá. La ley también no es de la fe, sino el hombre que lo hiciere vivirá en ello. Cristo nos redimió la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito cualquiera que es colgado del madero, para que la bendición de Abraham fuese sobre los gentiles en Cristo Jesús,
para que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. Claro. A Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente, no dice a las simientes como de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, que el contrato confirmado de Dios para con Cristo, la ley que fue hecha 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Empero Dios, por la promesa, hizo la donación a Abraham. Pues ¿de qué sirve la ley? Fue por causa de las rebeliones, hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa, ordenada aquella por los ángeles en la mano de un mediador. Ya. Entonces aquí el apóstol Pablo, que sabemos que es de la tribu de Benjamín, que es judío, ¿no es cierto?, que estudió a los pies de Gamaliel, es decir, se maneja con esta situación, ¿ya? Eso es lo que por eso lo estoy agregando. ¿Ya? Nos está dando una explicación, ¿no es cierto?, y le está recordando a los judíos en el fondo le está recordando que Dios había hecho una promesa a Abraham, que está 430 años antes que la ley de Moisés. ¿Ya? Y dice que la ley no lo puede abrogar, porque le hizo una promesa, que en ti van a ser benditas todas las naciones de la tierra. O sea, en Jesús iba a venir una persona que iba a bendecir a todas las naciones. Eso después lo podemos explicar en qué consiste esa bendición. ¿Ya? Nosotros ya podríamos adelantar y decir que simplemente el sacrificio de Cristo, el perdón de nuestros pecados, es el pacto, esa es la bendición, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Por qué estoy diciendo estas cosas? ¿Por qué Pablo lo está diciendo? Porque en el contexto histórico, hermano Luis, los hermanos de Gálatas están judaizando, están creyendo que para ser visto con buenos ojos, lo estoy diciendo de esta manera para que se entienda, ellos están tratando de guardar la ley para justificarse para con Dios. Claro. ¿Ah? Siguiendo el antiguo pacto. Guardáis los días, los meses y los años, dice. Correcto. Más adelante, ¿cierto? Entonces, ellos no están entendiendo la buena noticia, la buena nueva. Claro. La que Dios le comunicó a Abraham 430 años Claro. antes de la ley. Claro. ¿Cuál es esta buena noticia? Que en un descendiente de Abraham yo iba a bendecir a todas las naciones. Claro. Ya. ¿Y en qué consiste esa bendición? Es que iba a venir el Hijo de Dios, iba a morir nuestros pecados y nos iba a perdonar de forma gratuita. Por lo tanto, la salvación no consiste en guardar los mandamientos de la ley, ya sean esos 10 mandamientos donde los hermanos hacen distinción, o lo que está escrito en el libro de la ley. Habíamos leído, mira, verso 10. Pablo, aquí quiero que lo hagamos en énfasis aquí. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo de maldición. Porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley. Esto está en Ya, yo tengo acá Deuteronomio 27, de 14 a 26. ¿Podemos leerlo? Veamos unos poquitos algunas Claro, maldiciones. Deuteronomio 27. ¿Sí? Sí, lo tengo acá. Deuteronomio 27, del 24. Tengo anotado yo del 14 al 26. 14 al 26. Sí, ahí termina. Son algunas maldiciones ahora. Está re cerca del Deuteronomio 28. ¿Eh? Claro. ¿Tú sabes lo que sale ahí? Sí. Vamos a recordar si decía la ley que era maldito el que no cumpliese todas las cosas. Y hablarán los levitas y dirán a todo varón de Israel en alta voz. En alta voz, ¿ya? Maldito el hombre que hiciera escultura o imagen de fundición. Ya lo habían hecho. Claro. Abominación al Señor, obra de mano de artífice, y la pusiera en oculto. Y todo el pueblo responderá y dirá amén. Correcto. Maldito el que deshonrare a su padre y a su madre, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que redujere el término de su prójimo, y dirá todo el pueblo amén. Amén. Maldito el que hiciere errar al ciego en el camino, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que torciere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que se echare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que tuviere parte con cualquiera bestia, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que se echare con su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que se echare con su suegra, y dirá todo el pueblo amén.
Maldito el que hiriera a su prójimo ocultamente, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que recibiere don para herir de muerte al inocente, un sicario, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para cumplirla, y dirá todo el pueblo amén. Ya, el 26, ¿cómo decía el último? Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para cumplirla, y dirá todo el pueblo amén. Ahí está lo que está escrito en el libro de la ley. Claro. Aquí hay unas poquitas, tendríamos que estar todo el día para nombrarlas todas. Entonces, el que se mete bajo la ley tiene que hacerlas todas. Está bajo maldición. Entonces, recordando al apóstol Pablo, ¿cierto? Que nos aclaró acá, nos está aclarando ahí en Gálatas, estaba diciendo que era maldito el que no permaneciera en todas las cosas escritas de la ley, ¿no es cierto? Para hacerlas. Claro. Verso 10, porque todos los que dependen de la obra de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Yo hago énfasis porque los hermanos adventistas, sabatistas, los judíos, ahí está el diezmo. Claro, justamente en las 10 palabras está el sábado. No está el diezmo. Claro, digamos está el sábado. Claro. ¿No es cierto? Las que escribo con el dedo de Dios. Sí. Ya. La cual el pueblo fue testigo, que escuchó estas palabras. Y las que tuvo que darse Moisés, ¿no es cierto? Escuchando toda la tarde seguramente, está en el libro. Y ahí estaría el diezmo. El diezmo. ¿Ya? Y aquí Pablo está diciendo que una persona está bajo maldición por cuanto no está cumpliendo todas las cosas escritas en el libro. Porque la ley decía, claro, maldito el que no cumpliere todo lo que está escrito en el libro de la ley. Los adventistas no se circuncidan. Claro. Por ejemplo, no, y tampoco guardan todo lo que dice la ley. Si para entrar en el pacto de Moisés hay que circuncidarse. Claro, al octavo día. Sea como fuere. Claro. No, o te pesca viejo, tenés que circuncidarte. No, pero la ley decía que al octavo día. Ahora, en algunas circunstancias tuvieron que circuncidar por circunstancias. Sí, pero claro, el extranjero. No, pero el extranjero tiene que. Los adventistas son extranjeros, eso estoy diciendo. Claro, tiene que circuncidarse. Tienen que, y no lo hacen. Claro. Pero bueno, para no alejarnos del punto, ¿no es cierto? No alejarnos del punto. Entonces, lo que estoy diciendo acá, lo que la Escritura está diciendo es que, en el fondo, una persona que quiere vivir bajo el antiguo pacto, la antigua ley, la ley de Moisés, la que le entregó los motores, tiene que hacerla toda. Queda bajo maldición porque no va a ser capaz de cumplirla. No, tiene que cumplirla toda. Es un yugo, dice. Es un yugo. Ya eso lo vamos también a revisar, pero lo que está diciendo aquí, el 8, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar, o digamos, declarar al hombre libre de culpa, por la fe, a los gentiles dio de antemano las buenas a Abraham, diciendo, en ti será bendita toda la nación. O sea, así como tú creíste en mí, cuando te dije, ofréceme tu hijo Isaac, tú fuiste y no me lo rehusaste, ¿no es cierto? Todos los que tengan ese mismo espíritu, ¿entendí? Pero con relación a Cristo, a la simiente, ¿cierto? Alcanzarán la bendición. Claro. Entonces, y Pablo en el verso 11 hace un énfasis, o como una conclusión, o como un remache, y dice, y que por la ley ninguno se justificará para con Dios. O sea, te lo deja claramente. Y que por la ley ninguno se justificará para con Dios. Es evidente que el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el hombre que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Que Pablo está haciendo énfasis que ninguna carne se puede justificar para... O sea, ninguna persona se puede justificar para con Dios por medio de la ley. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Bueno, y dice que la ley no es cuestión de fe, sino que dice que hiciera estas cosas y vivirá por ellas. O sea, la ley no era fe, había que cumplirla. Claro. Pero nadie es capaz de cumplirla, ¿ya? Y aquí, importante decir, no podemos dejar de pasar, que el 13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Por qué le llama maldición de la ley? Nos redimió, y se incluye Pablo, porque tampoco la cumplía. Claro. O sea, tú cumplías un porcentaje, no todo. Entonces también Pablo se considera, digamos, un maldito en ese contexto. ¿Ya? Dice, porque Cristo no... hecho por nosotros maldición, porque Cristo está maldito todo aquel que es colgado de un madero. Claro. ¿Ya? Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, en este caso a nosotros, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Y aquí lo que tú has leído, dice, hermano, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. ¿Correcto? Claro. Entonces dice, ahora bien, Abraham, estamos hablando de 430 años antes de la ley, fueron hechas las promesas, y a su simiente, y no dice a la simiente como se hablase mucho, sino de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Y esto pues digo, dice el apóstol Pablo, que el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley vino 430 años después, no lo abroga ni lo invalida la promesa. Claro. ¿Qué es lo que está diciendo en el fondo el apóstol Pablo? Que antes de la ley, esta ley que Dios iba a mandar para el pueblo de Israel, a los judíos, Dios ya había hecho un
pacto anterior con Abraham. Claro. Por lo tanto, ese pacto que viene posterior no lo puede invalidar, porque hay uno que está anterior. Claro. ¿Ya? Entonces, por eso la pregunta, entonces, ¿para qué fue dada la ley? Fue dada a causa de las Transgresiones. transgresiones. ¿Ya? Y Pablo también lo usa como un ayo para llevarnos a Cristo. Claro. ¿Ya? O sea, nunca tuvo como propósito la ley salvar, Claro. ni justificar. ¿Entendés? Porque porque la ley sea mala, sino que el hombre en su condición natural, ¿no es cierto?, no puede. No puede, ¿me entendí? Aquí no estamos diciendo que la ley sea mala, no, eso no estamos diciendo. La ley es buena, santa y pura, pero el hombre Claro. por su condición natural, ¿cierto?, Claro. de bajeza, no la puede cumplir. Entonces Dios, en el fondo, salva al hombre de forma gratuita mediante, digamos, la obra de Cristo. Claro. Oiga, doctor, un pequeño aporte. Hebreos 10 dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ofrece continuamente cada año, hacer perfecto a los que se allegan. Claro. Era sombra, ¿no? Entonces. Era una sombra, no puede. Entonces, ese que leíste era Hebreos 10, ¿no es cierto? Hebreos 10. Claro, Hebreos 10. Y ahora, hermano Luis, yo quisiera pasar un poquito al 2 Corintios 3, que este es un texto, Ya, me acuerdo del hermano Pedro yo no sé cómo ellos lo comprenden, Sánchez. ¿ya? Aprendamos al hermano Sánchez, porque él es pausado. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí en este capítulo? Ya, ¿dónde tú quieres empezarlo? No sé, se te ocurre que para que no sea más notorio para los hermanos. En el versículo 6, Del 6, ya. el cual Dios asimismo nos hizo ministros suficientes de un nuevo pacto, no de la letra, más del espíritu, porque la letra mata. ¿En qué sentido? Que están bajo maldición. Porque no la puedes cumplir. Claro, bajo maldición. Más el espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte en la letra, grabado en piedra, fue con gloria, fue. Tiempo pasado. Tiempo pasado. Se consumió eso. Tanto que los hijos de Israel no pudiesen poner los ojos en la faz de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? ¿Cierto? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justicia. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en esta parte, en comparación de la excelente gloria. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más será en gloria lo que permanece. Así que, teniendo tal esperanza, hablamos con mucha confianza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su faz, para que los hijos de Israel no pusiesen los ojos en el fin de lo que había de ser abolido. Pero los sentidos de ellos se embotaron, porque hasta el día de hoy les queda el mismo velo no descubierto en la lección del Antiguo Testamento, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando Moisés es leído, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Mas cuando se convirtieren al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde hay Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma semejanza como por el Espíritu del Señor. Ya. Entonces, aquí el apóstol Pablo, que es lo interesante cómo lo presenta, le llama, primero yo tomaría el cual nos hizo, el cual Dios, ¿no es cierto?, nos hizo, el Señor nos hizo, ministros competentes de un nuevo pacto. O sea, ya está hablando de un nuevo pacto, un nuevo convenio, una nueva alianza. ¿Ya? No de la letra. En este contexto está hablando de la ley de Moisés, ¿ya?, sino del espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Y en el contexto se va a referir que se refiere a la ley de Moisés. ¿Por qué? Dice, y si el ministerio de muerte grabado con letra en piedras, Claro. ahí están, las dos tablas de piedra. Claro. Pero le llama, si el ministerio de muerte
le llama ministerio de muerte. Yo no sé si los hermanos no lo pueden entender. O de maldición. Claro, de muerte, porque te lleva a la muerte. Claro. ¿Ya? ¿Por cuánto no lo puedes cumplir? ¿Ya? En el fondo eso. Sí. Ministerio de muerte grabado dice, y si el ministerio de muerte grabado con letra en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, en la cual había de perecer, porque iba menguando, ¿cierto? Cada día que pasaba, y dice que Moisés se ponía un velo para que los hijos de Israel no fijaran, no le miraran ese rostro resplandeciente que él tenía. ¿Cómo no se llama bien con gloria el ministerio del Espíritu? Ahora, porque si el ministerio de condenación, ahora cambió de muerte, le llama condenación. ¿Ya? Que es más o menos lo mismo, ¿me entendés? Lo mismo. Es para no ser repetitivo. Fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. O sea, el antiguo pacto se le llama ministerio de muerte y ministerio de condenación. Y el nuevo pacto se llama el ministerio del Espíritu y también se le llama ministerio de justificación, Claro. declarados libres de culpa. ¿Te das cuenta de la diferencia uno con el otro? Fue hecho justo. Claro. Dice, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, aquí ya le llama como que ya Pablo ya no está corriendo la ley. No está correcto. No está corriendo, dice, porque si lo que perece tuvo gloria, o sea, ya lo dejó de tener gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. ¿Ah? El nuevo pacto. Claro. Mira. Porque si lo que dice, así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Claro. Entonces, esa parte yo no sé si los hermanos no lo pueden entender. Esto ya tenía un propósito, un tiempo, un periodo, ¿ya? Y eso lo vamos a ver. Oye, y es notorio porque si el santuario está echado por tierra hace 2000 años, está clarito que el antiguo pacto pereció, pues. Claro, Yo no sé cómo los judíos no la cachan. claro, ya no tienen ni siquiera santuario. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido, ¿ya? O no tener más vigencia. Pero el entendimiento de ellos se embotó porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. O sea, te está diciendo de alguna forma que llegando Cristo se acabó, ¿entendés? Cristo lo quita, ¿ah? Claro. Porque se cumple la promesa que Dios le hizo a Abraham. En tu simiente van a ser benditas todas las naciones. Claro. No es en la ley. La ley está 430 años después. Sino que cuando llegara el cumplimiento, cuando llegara el Hijo a quien le fue hecha la promesa, ¿cierto? Ahí murió la ley. ¿Ya? Obviamente que Pablo te va a explicar que, bueno, hay una parte que antes de decir eso, para que terminemos este punto, dice, y aún hasta el día de hoy, cuando leen a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. El concepto de velo, Luis, para que tengamos un poco un velo, yo estuve leyendo, pero el velo es algo que te impide, que no te deja ver. No te deja ver. O tú no puedes ver, o ves con mucha dificultad. Claro. Es como que veía entre sombras. ¿No? ¿Te acuerdas en Juan 8? Sí, ¿Por qué no podía oír mi lenguaje? claro. Tienen el velo de Moisés. Claro, si tú me ponías una cortina, en el fondo una cortina, ¿no es cierto? Que Claro. te impide ver para el otro lado. Ese es el propósito de un velo. Claro. Entonces, A ti vais muy poco. claro, no podéis ver bien. Entonces, eso es el velo. Mira, el verso 18, ¿cómo lo entiendes tú? Por tanto, nosotros, mirando cara descubierta, como Sí. en un espejo de la creación, somos transformados de gloria en gloria. Cara descubierta, ya estáis mirando sin Pasaste velo. de una gloria a la verdadera gloria. Claro, no, pero primero, la cara descubierta, Ya no estáis con el velo, ya no tenía el velo Moisés. ya no lo tenéis. Ya te diste cuenta que Moisés te presentaba las cosas como en esperanza nomás, Claro, ¿cierto? hasta que llegara la simiente. Hasta que viniera así. Somos transformados de gloria en gloria. Y lo que acabas de decir tú, te pasa de la Pacto. gloria del antiguo pacto a la gloria del nuevo pacto, que es súper eminente Y es para siempre. y es para siempre. Claro, te pasaste de gloria en gloria. De gloria en gloria. Ahora, me parece que, bueno, también tenemos harto en el libro de Hebreo. Hebreo, ¿no es cierto? Oye, ¿Mm? Hebreo 8:13 ¿Ya? es como dejarle caer una lápida a una adventista. 8.13. Es una conclusión, ¿eh? (8:13), ¿cierto?
Esto lo había prometido Jeremías. Claro, yo creo que habría que leerlo por la edificación de los hermanos. Si quieres lo leo yo, no sé. ¿Sí? ¿De dónde leemos? Para que los hermanos más o Del menos... versículo 8. Del verso 8, ya. Porque, reprendiéndolos dice, y aquí vienen días, dice el Señor, que esto fue dicho por Jeremías, ¿no es cierto? Sí. Que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres, aquí lo está dejando clarito, que otro pacto, no como ese. ¿Ya? El día en que lo tomé de la mano para sacarlo de la tierra de Egipto, está clarito en el contexto histórico que está En hablando. el Sinaí. Justamente. Porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente de ellos y las escribiré en su corazón, y en su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por mí, y ellos serán para mí pueblos. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, ¿conoce al Señor? Porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y sus iniquidades. O sea, ahí Está el pecado. Y al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Claro, lo dio por viejo. Claro. Entonces, a lo mejor yo quiero entender, tú fuiste de la religión adventista, tenés más claro el pensamiento de ellos. Yo nunca he sido adventista, conozco la doctrina, ¿no? Más o menos que ellos se afirman, pero a lo mejor digo yo todavía no puedo entender dónde está la confusión, porque para mí esta cuestión es re clarito. ¿Entendés? La ley de Moisés fue hecha con un solo pueblo, que fue el pueblo de Israel. ¿Ya? Claro. También dijimos que los 10 mandamientos tienen el mismo, o el libro tiene el mismo valor que los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos solamente fue porque el pueblo no quiso escuchar más y Moisés tuvo que escribirlo y quedaron al lado del arca, que ya lo dijimos también. Tiene el mismo valor. Y ese pacto era con Israel. Pero ese pacto solamente iba a tener vigencia hasta que se cumpliera la palabra que Dios le había dicho a Abraham. Perdona, ¿te acuerdas cuando Cristo le dice, ¿veis estos edificios? ¿Sí? No quedará piedra sobre piedra. Claro. A mí me queda clarito que está diciendo que el pacto antiguo se desaparece. Se desaparece. Eso lo está diciendo. Ya. Entonces, llegando Jesús, ¿no es cierto? El libro de Hebreo, hay una parte que dice que, no sé si es este o el 10, que también le dice algo, a ver, parece que es el 10. ¿Cómo reza? Dice, aquí está hablando menos con el nuevo pacto, yo creo que, porque dice que la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la misma imagen de las cosas, nunca pueden por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. Claro. ¿Ya? Porque acuérdate que la ley tenía altos ritos que tenían que ver con relación al pecado. Pero eran sombras. Pero en sombra, no quitaban los pecados, no limpiaban la conciencia, porque si hubiera Los sido así, sacerdotes eran flacos. claro, de otra manera se serían de ofrecerse, pues los que tributan este culto una vez limpio no tendrían más de conciencia de pecado. Claro. Pero se hacían todos los años, todos los meses, porque no podían limpiar los pecados. No puede. Ya. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Está peor. Era recordarlo. Porque la sangre de los toros, de los machos cabríos, no pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice sacrificio, ofrenda por el pecado, no que hiciste, me preparaste el cuerpo. Entrando en el mundo. Claro. Se refiere a Jesús. A Jesús. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo Dios para hacer tu voluntad, como está en el rollo, como en el libro del rollo está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificio, ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. Claro. Y en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecho una vez para siempre. O sea, lo que está diciendo, que lo único que nos limpia pecado, que nos lava de toda nuestra maldad, es el cuerpo de Cristo que fue sacrificado por la humanidad. Ya lo hizo, ya lo nadie hizo. puede impedir esto. Entonces, no estamos bajo el antiguo pacto. El antiguo pacto nos condenó, ¿cierto? Claro. Nos condenó. A ver si hay algo más que nos habla. No sé si tú ves algo más. Mira, ese asunto que lo hizo para siempre es realmente regocijo el cristiano. Oye, porque si tú hayas ofendido, vais de nuevo y vais confiando en el sacrificio que ya fue hecho. Claro. No. Claro.
No Entonces- requiere morir varias veces. Entonces yo no sé, Manuel, pero la verdad que si uno pudiera estar con una persona o con un sabatista, un adventista, a lo mejor hasta esa persona presente uno podría, porque yo no sé hacia dónde a dónde está la confusión, eso es lo que yo no puedo, la parte que yo no la puedo entender. Bueno, el velo de Moisés. Claro, Ese está puesto en el corazón. claro, yo no sé por qué ellos piensan que solamente una parte, porque por ejemplo si siguieran por ejemplo por los 10 mandamientos, ahí se toman para el sábado, ¿no es cierto? Sí. Claro, nada más. Y después se pasan al libro de Moisés para el tema del diezmo, Claro. porque lo demás no se cumple ni una otra cosa. Y el problema que ya lo vimos, que el que no cumple toda la ley de Moisés dice que está bajo maldición, que eso se traduce en condenación, entiendo yo. Claro. Está en condenación. Pero si Cristo en Juan 8 les dice lo mismo. Si vosotros no creéis que yo soy, En vuestros pecados. en moriréis. vuestros pecados moriréis. Claro. Entonces ese velo que tenían puesto en el corazón, al igual que los adventistas, los condena. Los condena. Claro, entonces esa es la parte que yo nunca he podido entenderlo, porque yo, por ejemplo, no veo confusión en esto. Yo no sé de dónde sacaron de que está vigente, por ejemplo, el diezmo, que está vigente de guardar el sábado. Yo no sé de dónde sacaron Bueno, la vigencia del diezmo para ellos está en la codicia de sus corazones nomás. ya, y el sábado sería como una... El mismo libro de Hebreo dice que tenemos un reposo, mucho mejor reposo. Claro. Que viven el día de reposo como el día sábado, que el sábado era una figura del verdadero reposo que vamos a tener. Claro, que es el perdón de pecado. Que el perdón de nuestros pecados. Claro, yo Que Dios te recibe como hijo. ya no soy enemigo de Dios. Claro, no Claro. eres enemigo. Claro. Es una tremenda cosa. Eso es lo que dice Primera de Juan, ¿eh? Claro. Vosotros sois llamados hijos de Dios. Hijo de Dios. Claro. Entonces, yo no sé. Nada, una chapita para andar trayendo aquí, ¿no? Claro, yo no sé si tú quieres agregar algo o algo que haya faltado, porque para mí esto, en el fondo lo que yo estoy tratando de aclararlo, hermano, es que estamos bajo de la gracia de Cristo, eso es lo que Claro, estoy mira, diciendo. el santuario, especialmente la del desierto, era una escuela de niños. Yo cuando era niño, dice Pablo, pensaba como niño. Yo pensaba que por la ley me podía justificar. Eso está diciendo Pablo. Claro, Pensaba que lo podía alcanzar mediante los sacrificios del santuario. Pero cuando fui adulto, dejé lo que me era di cuenta que la ley me estaba alumbrando más allá de Moisés. justamente. Que Moisés incluso no hablaba de esto, sino que hablaba de Jesús. Justamente. Entonces yo creo que los hermanos ahí no entendieron el propósito de la ley, que es para llevarnos a Cristo. Que Pablo también lo dice, como Bueno, un año los para allá. ministros ahí son de condenación. Po. Claro, Tiene mayor condenación. es para llevarnos a Cristo. Entonces, lo que estamos diciendo aquí en esta tarde, que hermano, que bueno, que ojalá se puedan llegarse a Cristo, que no sigan confiando en la ley de Moisés, porque están bajo maldición, o sea, en el fondo están en condenación. Eso es lo que estoy tratando de decir. Ahora, ¿te acuerdas tú que el santuario tenía dos lugares? El santo y el santísimo. ¿Sí? Ya. Eso queda a entender que hubieran dos compartimentos. Que mientras tuviera ese velo, separando el santo del santísimo, te impide a llegar hasta Dios. Claro. Porque en el santísimo está Dios, ¿no es cierto? Correcto. Donde está el arca. Entonces, cuando viene Cristo, muere por nuestros pecados, el velo se raja. Eso tiene que haberlo visto Caifás. Claro. Y tiene que haber quedado recontra vendido que se le haya rajado El velo. el velo, seguramente con el terremoto, una cosa así, ¿cierto? Claro. Entonces, ¿qué dice la Escritura? Que ya tenemos libertad. Para entrar Lo al di- Santísimo. Lo dice Hebreos acá, 10 parece, ¿no? Hebreos 10, ¿Ya? así que 10:19. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el santuario por la sangre de Cristo. Ahí está. En Al verdad. santuario no se podía entrar sin sangre ajena. Sí. Por el camino que Él nos consagró, nuevo y vivo, por el velo, esto es por su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, que somos nosotros la casa de Dios, Claro. lleguémonos o alleguémonos, ¿no es cierto? Eso. Somos sacerdotes. Alleguémonos con corazón verdadero, en plena certidumbre de fe. ¿Qué cosa? Que murió por tus pecados. Purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua limpia, que es el bautismo, ¿cierto? Claro. Mantengamos firme la profesión de nuestra fe sin fluctuar, que fiel es el que prometió. Claro. O sea, este pacto no caduca. No caduca ni se cae a pedazos, sino que es firme. Claro. Así que bueno, esperando que los hermanos puedan entender esto,
para que no sigan Entonces, el santuario tenía dos compartimentos, pero ahora, ¿no es cierto?, con Cristo el camino ya está abierto. No hay un velo que te impida. Claro, que dejen de confiar, ¿no es cierto?, en Moisés. Mira, yo encuentro que hay una Hebreo 1, para mí es como para cabros chicos, Ya. pero para mí es muy simplificado, pero si yo no tuviera que hacerlo más sencillo, Y es maravilloso. ¿ya? No tendría que complicarme con esto. ¿Entendés? La forma más fácil de entenderlo. ¿Ya? Hebreo 1, Capítulo, o sea, versículo. dice 1 y 2. 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en nuestro tiempo a los profetas, a los padres, todos los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en la altura. Claro, mira, yo lo encuentro maravilloso. Si uno se toma el puro 2 en estos tiempos, en estos días, en estos postreros días, lo dijo todo. claro, no ha hablado por el Hijo. Claro. ¿Entendí? Antes habló por muchos. Muchos profetas. Ahora bastó el Hijo que apareciera Y se acabó. y te dijo la firme, digamos. Y nada más, en estos días, en estos postreros días, no ha hablado por el Hijo. Claro. ¿A quién constituyó heredero de todo y por quién sí mismo hizo el universo? O sea, con eso te lo dijo todo. O sea, lo hace heredero y constructor de todas las cosas. Y te da confianza. Claro. Y más encima dice que siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen y sustancia. Claro. O sea, te pone el que me ha visto al Padre. Ha visto el Padre. Mira, y el otro en Mateo 17, ¿Ya? acuérdate también un texto ahí que yo encuentro que es una forma más simplificarla para que los hermanos puedan entender. Versículo. La transfiguración, leámosla. ¿Ya? Mateo 17, ¿cuándo? Claro, cuando dice del 1 al 4, al 5. Del 1 al 5. Dice, después de 6 días Jesús toma a Pedro, a Jacobo y a Juan, que eran las columnas, Las columnas de la iglesia. y los lleva aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos fueron blancos como la luz. He aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Y respondiendo Pedro dijo a Jesús, Señor, vienes que nos quedemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 pabellones, para ti uno, para Moisés otro, y otro para Elías. ¿Ya? Y estando aún él hablando, he aquí una nube de luz que los cubrió. Semejante a Sinaí, Sí. una nube, Y están en un monte. en un monte. También. He aquí una voz de la nube que dijo, este es mi hijo amado, en el cual tomo contentamiento a él oír. O sea, te dejó a un lado a Moisés Claro, y le entrega toda la autoridad. y le entrega todo. Claro, a él hoy. Claro, a él oír. O sea, ¿cómo no lo pueden entender si esta cuestión es de cabros chicos? Claro. Moisés y Elías entonces quedan como unas sombras, Justamente. unos profetas. Buenos profetas, puede sacar mucha enseñanza, mucho de ellos, pero al que uno tiene que escuchar es al hijo. Incluso yo lo quería entrar en ramada, y este es mi hijo amado, es que tengo complacencia, a él oír, a él tienen que escuchar ahora. Lo mismo que está diciendo Hebreo. Claro, exactamente. Y si tú ves en Romanos capítulo 10, Ya. que mira, que Pablo sufría por su pueblo, por los judíos, del 1 en adelante. Dice así, hermanos, ciertamente la voluntad de mi corazón y mi oración a Dios sobre Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio que tienen celo de Dios, mas no conforme a ciencia. ¿Ya? Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley, o el propósito de la ley, es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque Moisés describe la justicia que es por la ley, que el hombre que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Mas la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para volver a traer a Cristo de los muertos. Más que dice,
cercana está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe, la cual predicamos, que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salvación. Porque la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia de judío y de griego, porque el mismo que es Señor de todo, rico es para todos los que le invocan. Y eso es lo que se hace en el bautismo, ¿eh? Claro, invocar el nombre de Jesús. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio de la paz, de los que anuncian el Evangelio de los bienes. Mas no todos obedecen al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Luego la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Mas digo, no han oído, antes bien, por toda la tierra ha salido la fama de ellos, y hasta los cabos de la redondez de la tierra las palabras de ellos. Mas digo, ¿no han conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con gente que no es mía, con gente insensata os provocaré a ira. E Isaías determinadamente dice, fui hallado de los que no me buscaban y me manifesté a los que no preguntaban por mí. Mas acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Claro, mira hermano Luis, porque la lectura fue un poquito larga, pero vamos a cortar los primeros versículos. El apóstol como judío, ¿no es cierto?, dice, hermano, ciertamente me anhelo en mi corazón y mi oración a Dios por Israel que es para la salvación. O sea, claro, de alguna forma también está diciendo que lo está viendo condenado en el presente de él. Porque si está orando, claro, es porque no lo está viendo salvo. Sí. ¿Ya? Porque dice, doy testimonio de que tienen celo de Dios, o sea, ellos tienen un celo de Dios, pero no conforme al verdadero conocimiento. La ciencia, en el contexto acá está hablando del verdadero conocimiento de Dios. Claro. ¿Cómo Dios justifica al hombre? Porque ignorando la justicia de Dios, imagínate, siendo pueblo de Dios la estaban ignorando. Ellos se están justificando en el contexto histórico por la ley, por el cumplimiento, ¿no es cierto? Guardando los sábados, dando los diezmos, haciendo todos estos sacrificios, todo lo que decía la ley. Y en eso estaba su confianza. Entonces Pablo está diciendo, porque ignorando la justicia y procurando establecer la suya propia, aquí no la personal, sino conforme a la ley, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo. Hasta ahí llega la ley, yo así lo entiendo. Claro. Hasta ahí llegó la ley, el fin de la es Cristo. Llegó Cristo, chao la ley. Así lo estoy entendiendo. Para justicia a todo aquel que cree, ¿ya? Porque la justicia que por la ley de Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas irá por ellas. O sea, si tú la cumplís, prolongáis tu vida. Si te cometiste adulterio, por ejemplo, agarraste millas casos, hasta ahí llegó tu vida, ¿cierto? El que la cumplió, vivía. Si te pillaban, jodiste. En cambio, la ley de Cristo, ¿no es cierto? A pesar que somos culpables, si nosotros nos arrepentimos, nos acercamos al trono de la gracia, alcanzamos el oportuno socorro, ¿no es cierto? Porque hay alguien que pagó tus culpas. Estamos bajo la gracia de Cristo. ¿Entendí? Esa promesa que hizo Abraham, que en un descendiente de él iba a bendecir a todas las naciones. ¿Ya? Entonces la verdadera justificación es basando nuestra confianza en la obra redentora de Cristo. ¿Entendí? No que si guardo el sábado, no que si estoy dando los diezmos, no está en eso. ¿Entendí? Y para concluir, hermano Luis, sería Romanos 7, que lo presenta de otra manera Pablo también, lo mismo. Ya. Del 1 al 6. Pablo lo dice de tantas formas para tratar. Ignoráis, hermanos, porque hablo con los que saben la ley. ¿Ya? Que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto que vive, porque la mujer que está sujeta al marido, y mientras el marido vive está obligada a la ley, más muerto el marido, libre es de la ley del marido. Correcto. Así que, viviendo el marido, se llamará adúltera si fuere de otro varón. Mas si su marido muriere, es libre de la ley, de tal manera que no será adúltera si fuere de otro marido. ¿Y ese otro marido quién es? Cristo. Es Jesús, ¿verdad? Claro, aquí está la explicación, porque es una explicación humana para explicar esto. Exacto. Así también vosotros, hermanos míos, estáis muertos a la ley por el cuerpo de Cristo. Ahí está. Para que seáis de otro. ¿Cierto? Claro. El que te viene a redimir como esposo. Claro. Es a saber, del que resucitó de los muertos, a fin que fructifiquemos a Dios. Ya, eso en el fondo. ¿Eh? Entonces, así que hermano mío,
habéis muerto por la ley mediante el cuerpo de Cristo. Así cuando Cristo murió en la cruz, crucificó al mundo entero, ¿no es cierto? Claro. ¿Ya? Nos crucificó. Él pagó las culpas, toda esa deuda que teníamos mediante la ley, ¿no es cierto? Que estábamos condenados porque no le cumplimos a Dios. Estoy hablando en el contexto de un judío, ¿no es cierto? Nosotros estábamos fuera. Menos esperanza que los judíos. ¿Ya? Nosotros estábamos, pues no teníamos esperanza, sin Dios en el mundo no teníamos ninguna esperanza de salvación. En el contexto de los judíos, ¿no es cierto? Ellos, si cumplían la ley, podían vivir con la ley, pero no les daba esperanza. Entonces está diciendo que habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Cuando Cristo paga nuestras culpas, o por todas las transgresiones que están bajo el primer pacto, ¿no es cierto? Lo llamado recién la promesa, también lo dice el libro de Claro. Entonces, cuando Cristo paga las culpas de toda la humanidad, ¿no es cierto? Nos justifica delante de Dios, para que seamos de otro, de ese que pagó, derramó su sangre por nosotros, ¿ya? Dice del Cristo de los muertos, a fin de que demos fruto para Dios. Entonces, yo espero que los hermanos adventistas, sabatistas, los judíos, puedan realmente se les pueda caer este velo. Oye, y la ley da a entender tan claramente con el Yom Kippur que hacía memoria de los pecados. O sea, Dios realmente no lo había perdonado entonces. No, pues si no, ¿cómo lo todos sigue esos ofreciendo? toritos y corderitos. Si vais todo el tiempo, Y todo el tiempo iba ya a y resulta que te saca una fiesta donde te hace memoria de los pecados. va encima. Entonces está dando a entender claramente que tenía que venir uno Que quitar, efectivo. quitar el pecado. Que lo pagarlo. quita Claro. del medio, dice. Claro, entonces la ley en el fondo, por eso Pablo dice que era un ayo como para hallarnos a Cristo de forma desesperada. Claro. ¿Entendí? Entonces al contrario, Cristo fue el regalo más precioso que Dios ha dado a la humanidad, que nos ha perdonado en forma gratuita en su Hijo. Ellos nuestra culpa, eso que nuestra salvación es por gracia. Y por eso que a los pobres es predicado el Evangelio, porque el pobre encuentra que no tiene justicia. No, Siempre fue mal mirado. claro, Así que ¿cómo se va a justificar? no tiene cómo. Y no tiene esperanza tampoco. Y aquí en cambio en Cristo Dios nos ha dado la esperanza, se nos ha perdonado, para que entremos al verdadero reposo, ¿entendí? A la verdadera tierra prometida, no la que le entregó Josué, ¿no es cierto?, que repartió por Cordel, que era una figura, ¿no?, de verdadera esperanza. Así que hermano Luis, bueno, no sé si hemos sido más o menos claros. Yo espero que los hermanos lo tomen de buena manera, porque el propósito de esto no ha sido, digamos, criticarlo, sino que ojalá que ellos se puedan sacar el velo y se puedan dar cuenta que la salvación no está en guardar un día sábado, no está en eso, no está en porque si te circuncidaste. Mira, el problema no lo tiene la Escritura. El problema lo tiene el creyente que mezcla, ¿no es cierto?, filosofía, Claro. antiguo pacto, Claro. Aquí en el contexto tú sabes que eran los judíos, la justicia propia. la justicia propia, también algunos se justifican por la justicia propia. No como este publicano, mira cómo está. Claro, ¿Me entendí? O sea, yo pago los diezmos, yo hago tan. ¿Y de qué le servía a ese hombre? claro. No Entonces- salió justificado, el otro salió justificado. Claro, es que ellos no se dan cuenta dónde depositan su confianza para la salvación. Claro. Imagínate yo en mi corazón, porque guardé el sábado, pongamos que ya estoy guardando el sábado, no salgo, ¿cierto? No veo tele, no sé cuáles son las provisiones que ponen en la iglesia, ahí yo no me ubico mucho, pero pero pongamos que lo cumple. Entonces el gallo debe sentirse, pero como que Dios lo está mirando con lindo ojo. ¿Ah? Eso creen ellos, Claro, engañadamente. entonces, engañadamente, ¿entendés? Entonces ellos creen que son mejores que los demás porque guardan un sábado. Claro. ¿Ya? O el otro porque está entregando los diezmos. Cuando los diezmos tú sabes que eso era para el archivo levino, tampoco es una cuestión que está vigente. Maldito todo aquel que no cumpliere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlo, que no se olvide nunca eso. ¿Ya? Ahora, acuérdate que los fariseos eran, ¿cómo se llama? Eran avaros. Sí, O sea, su Dios era Mamón. era el billete, sí. Claro, entonces ellos pensaban que estaban seguros porque tenían el billete en el bolsillo. Claro. Les convenía en ese punto el templo. En cambio, Cristo no tenía ni una chaucha, No, pero agradaba al Padre. claro. Él vivía apartado, dice, más limpio que los cielos, más sublime que los cielos. Claro. Apartado de los pecadores, dice. Bien, pues, hermano Luis, así que esperemos que les sea de provecho. Quizás fuimos un poquito desordenados, yo encontré un poquito desordenado, pero ojalá que se pueda entender. Es cierto que estamos bajo la gracia y que les sea de provecho para los hermanos. Oye, anunciando el tema, ¿Cuál va a ser el próximo tema, hermano Luis, que lo va a exponer usted? ¿Eh? Usted va a estar a este lado. ¿Ya? yo soy monotemático. Claro. Los Seguí con el espíritu inmundo. espíritu inmundo. ¿Sería cuarta parte, parece? Una tercera parte. ¿El tercero? Pero más referido, ¿no es cierto?, a aquellas personas que tenían lepra, Ya. tenían sarna,
Ya. tenían almorranas, había, pero cualquier cantidad de maldiciones sobre ellos. Ya, pues sería entonces, no sé si quizás mañana mismo salga ese estudio. Yo lo tengo preparado. Así que esperemos que los ánimos nomás, estemos bien y ajustamos este video. Un saludo a todos los hermanos, que Dios les bendiga, les abra el sentido. Nosotros lo tenemos abierto un poquitito, no estamos así viendo los cielos abiertos, pero tenemos abierto un poco el sentido para comprender estas cosas. Ya, un saludo a todos los hermanos y que Dios los bendiga y dejen comentarios. Amén.